Cuando un bebé nace, unos hilos invisibles salen de su espíritu y se conectan con todas las personas y seres vivos importantes que encontrará a lo largo de su vida. A medida que el bebé crece, los hilos se van acercando cada vez más a aquellas personas que están destinadas a reunirse a pesar del tiempo, del lugar o de las circunstancias. Los hilos pueden tensarse o enredarse, pero nunca jamás romperse. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. El doctor Juan Eysenck estudió durante años las características de 50 longevos saludables y concluyó que más allá de las características biológicas, el denominador común de todos ellos radicaba en su conducta y actitudes. Cada pensamiento genera una emoción y cada emoción moviliza un circuito hormonal que tendrá impacto en los 5 trillones de células que forman un organismo. Las conductas S, serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño y sonrisa, promueven la creación de serotonina. Las conductas R, resentimiento, rabia, rencor, reproche, resistencias, represión, facilitan la secreción de cortisol, una hormona corrosiva para las células que acelera el envejecimiento. Las conductas S generan actitudes como ánimo, amor, aprecio, amistad y acercamiento. Las conductas R, por el contrario, generan actitudes como depresión, desánimo, desesperación y desolación. Así que con solo aprender 4 letras del alfabeto tendríamos ya un pequeño compendio, un esquema del alfabeto emocional. S, A, R, D. S de serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño y sonrisa. El alfabeto con la letra A de ánimo, amor, aprecio, amistad y acercamiento. La letra R con las actitudes que tienen que ver con el resentimiento, rabia, rencor, reproche, resistencia, represión. Y las letras con la D, depresión, desánimo, desesperación y desolación. S-A-R-D. Desde edades muy tempranas vamos a lograr que nuestra vida sea más larga y mejor utilizando estas letras. También lograremos que nuestra vida no envejezca, no utilizando las otras. Dejaremos fuera la D y la R. Y utilizaremos la S de serenidad y la A de ánimo, de amor, de aprecio. Por cierto, también dice el doctor Juan Eysenck que el buen humor es el principio más saludable para la longevidad. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos comenzando La Voz de la Noche con este alfabeto emocional. Saludos a todas las personas oyentes que se incorporan en este momento, este programa que se llama La Voz de la Noche, de democracia espiritual, de compañerismo. Un programa que procura paliar en la medida de lo posible las soledades y unirnos a todos en una misma sintonía, la de no sentirnos solos y en esa compañía crear un universo
en el que quepamos todos y podamos vivir y amarnos todos. Hemos recibido una carta de un oyente del programa La Voz de la Noche, que además participa muy conscientemente en muchas de nuestras secciones, mandándonos correos electrónicos y opiniones. Se llama Ricardo Cruzeira, nos habéis oído hablar de él porque muchas veces yo he leído cosas que él nos manda de opiniones, sobre todo del espacio Parecido no es lo mismo. Me mandó hace ya algunas semanas un texto muy interesante que se titula Mis emociones se llaman Pepe, y yo le prometí que cuando tuviera un momento lo leería tranquilamente y le daría mi opinión. Me ha gustado tanto que me he tomado la libertad de utilizarlo como introducción del programa de esta noche. Repito, mis emociones se llaman Pepe. Leo textualmente lo que nos manda Ricardo. Comenzaré diciendo que este último tiempo estuve leyendo e investigando sobre la inteligencia emocional. Voy a explicar a nuestros oyentes que la inteligencia emocional es un libro famosísimo que se está expandiendo desde hace 2-3 años. Bueno, en principio el título de la temática me resultó inapropiado debido a que las emociones no pueden ser inteligentes porque se generan en el sistema límbico de nuestro cerebro. Ni la inteligencia puede ser emocional, puesto que las funciones intelectuales se generan en la corteza cerebral. Así que yo hablaría de inteligencia aplicada a las emociones. Hecha esta salvedad, he de relatar un cuentillo para hacer más comprensible mi línea de pensamiento. Empezaré haciendo una explicación necesaria. El personaje de este relato se llama Pepe, debido a que mi hija menor, Melán, de 2 añitos de edad, tiene un hámster de peluche al que ama profundamente y lleva a todas partes. Lo acuesta en su cuna y hasta duerme con él. Cuando le preguntamos cuál es el nombre de su amiguito, responde sin dudarlo: Pepe, se llama Pepe. Por ello, recordando el nombre que mi hija dio a su muñequito favorito, he decidido que este relato se titule Mis emociones se llaman Pepe. Yo resido en un barrio mal reputado de mi ciudad. Sus calles son sombrías, mal iluminadas, y por las noches y madrugadas, personas de mal vivir rondan las aceras con el objetivo de atracar a los desprevenidos transeúntes y asaltarlos. Esto me tiene preocupado, asustado, diría yo. Sucede que por obligaciones laborales debo salir de mi domicilio todos los días a las 5:50 am para abordar el ómnibus a las 6 horas y que éste me lleve a mi trabajo. Por otra parte, tengo un amigo, un buen hombre, un buen amigo. Su nombre, o mejor dicho, su apodo es Pepe. Pepe, como ya dije, es una persona buena en su interior, pero tiene la debilidad de la broma fácil. ¿Cómo lo diré?
Se fascina haciendo grotescas bromas de mal gusto, importunando y asustando a la gente para estallar en sonoras carcajadas al contemplar los resultados que obtiene al finalizar las mismas. Así las cosas, Pepe de vez en cuando, no siempre, me prepara uno de sus actos históricos callejeros. Entonces yo salgo para dirigirme a la parada del ómnibus y de la vereda de enfrente me arroja petardos encendidos, o me aparece por sorpresa de atrás de un árbol con una máscara horrible y blandiendo un arma de juguete. Otras veces sale del dintel de la puerta de una casa aledaña, me agarra por detrás y apoya en mi cuello un cuchillo de goma. Cada vez que esto sucede, mi corazón se acelera al doble de sus palpitaciones, mi cuerpo se embara hasta las contracturas pétreas de todo él, mi frente transpira frío, mi estómago se comprime y entro en absoluto pánico. Lo que sucede es que interiormente sé que es Pepe, pero debido a la reputación de esta zona de la ciudad uno nunca sabe. ¿Y si no fuera él? Así, plaf, el susto. Las acciones de Pepe, mi amigo, se han convertido en un problema para mí. Sé que debo hacer algo, ¿pero qué? Medito el asunto. Yo no puedo evitar que Pepe haga lo que tiene ganas de hacer. Tampoco puedo ignorarlo, porque mi cuerpo y mi mente reaccionan instantáneamente ante sus embates de charadas y bromas. Entonces, ¿qué hago al respecto? 1. Lo que prima es sentarse a pensar en el asunto, algo que aparenta ser muy elemental, pero que en estos casos casi nunca hacemos. 2. Si no puedo evitar sus acciones, al menos puedo neutralizarlas. Y 3. ¿Debo enojarme y apartarme de Pepe por sus singulares actitudes? Entonces surge la idea. 1. Voy a iluminar convenientemente la entrada de mi casa e instalar cámaras de vídeo conectadas a mi PC. De este modo no solo voy a ver qué es lo que sucede en mis umbrales, sino que, paneando, podré asistir a los eventos de una buena parte de mi acera y de la de enfrente. 2. Haciendo una corta pero concienzuda observación, detectaré fácilmente la presencia de Pepe y sus intenciones próximas. De este modo desactivaré su mayor ventaja sobre mí, el elemento sorpresa. 3. Pepe estará allí. Yo no podría impedirlo, pero ya no me sorprenderá. Estaré alerta sobre lo que se me propone. ¿Cuál será su propia acción? ¿Cuál será su broma hacia mí? Lo tendré bastante bien controlado. 4. Al salir de mi casa, puedo desenmascararlo, seguirle el juego y ya no convertirme en su víctima, sino en un paso más de esta gran comedia que es sorprenderme. Hay algo que nunca debo perder de vista. Pepe es mi amigo. Él me quiere mucho. Y esto es y debe ser recíproco. En muchas oportunidades me ha ayudado en grande. De muchas situaciones dificilísimas no habría podido salir airoso sin su oportuna y desinteresada intervención. Así que bastó que me sentara a estudiar y a analizar los hechos y a medir sus consecuencias para aplicar la ley de causa y efecto. No para reprimir, no para negar, no para tapar aquello que genera Pepe en mi interior con sus actos, sino para descubrir que aplicada la aceptación de la situación, se abría un canal de energía para neutralizar sus efectos negativos. Esto resultó en inteligencia aplicada para la desactivación de las consecuencias producidas por las bromas de Pepe, y no en la inteligencia de la broma de Pepe. ¿Se entiende cuál es el punto? Ahora imaginemos que mis emociones se llaman Pepe. Ellas están ahí, son muy buenas amigas mías, afloran cuando deben hacerlo y me proporcionan una válvula de descarga de energía condensada en mi psique, absolutamente maravillosa. Lo que sucede es que esta descarga no siempre se direcciona debidamente
y puede que derive en algunos vicios producto de la inseguridad registrada en mi interior, tales como la ira, la angustia, el pánico, que pueden repercutir gravemente en mi salud en forma de somatizaciones en el área gastrointestinal, cardiológica, etc. O en mi entorno psicosocial, también sociofamiliar, con situaciones desagradables como discusiones, peleas, distanciamientos, en fin. Lo importante es que mis emociones se llaman Pepe. Dispongo de algún tiempo para instalarme en el lugar del observador y procedo a mirar con atención la película de mis comportamientos cotidianos y domésticos. Teniendo en cuenta que la acción del observador modifica la realidad de lo que circunda, igual que en el caso de Pepe, arrojaré luz frente a la puerta, al entorno, observaré qué es lo que está sucediendo y preveré qué es lo que va a suceder, para que en mi interior se activen los procesos de aceptación y elaboración de la situación a punto de producirse, canalizando apropiadamente el fluir de la energía emocional por los cauces correctos. Estando presente, viviendo el aquí y el ahora, en estado de alerta relajada, dejando lugar a la ley de las probabilidades, pero también a la de la sincronicidad, asumiendo la incertidumbre como parte de la existencia, lo que me permitirá tener el control de las emociones a medida que se conciban, se gesten y se vayan manifestando. Este análisis me llevará inevitablemente a la búsqueda interior, al autoconocimiento, a saber en qué circunstancias, cómo y cuándo se activan y disparan mis reacciones. No reprimiendo, no negando, no tapando debajo de un caparazón ilusorio de falsa integridad, sino viviendo plenamente y provechosamente todos los aspectos positivos de este fluir libre de mis emociones, que sin lugar a dudas les darán plenitud a mi vida. Concluyo diciendo que mis emociones se llaman Pepe. ¿Y las suyas? Animate a ser vos hoy, la voz de la noche. Recojo un poco parte de la introducción, cuando su autor, Ricardo, se dice a sí mismo que se va a colocar de observador para mirarse. Dice algo así como, teniendo en cuenta que el observador interviene en lo que está sucediendo, puede intervenir. Está hablando del observador participante. Bueno, pues está relacionado, aunque él no lo quiera ni nosotros, sencillamente porque me acabo de dar cuenta, está relacionado con la afirmación de esta semana. ¿Qué es la afirmación? La afirmación es una frase, como un martillo, pa, 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 pa. Es una frase para que nuestro interior empiece a recoger el eco de algo que queremos introducirle.
elegimos los artículos, los pronombres, los verbos, los sustantivos, los adjetivos. Elegimos el mensaje de la frase y ese mensaje lo vamos repitiendo. Lo escribimos, lo contamos, lo cantamos, lo colgamos, lo vemos y lo repetimos. La afirmación para toda esta semana, desde hoy, sábado 10, hasta el próximo sábado, día 17. Me distancio para ver. Y además de repetir la afirmación, intenta hacerlo durante unos segundos al día. Te distancias de ti para verte. Eso le va a quitar muchísimo dramatismo a tu vida. Y además va a hacer que puedas ayudarte, porque te vas a aconsejar a ti como otro. Y siempre sale desde un lugar mucho más limpio que cuando uno está implicado. Me distancio para ver. La afirmación de esta semana en La Voz de la Noche. Hay que encontrar amor en el mundo. Tenemos un diccionario, el diccionario del crecimiento personal, el ABC de la iluminación, que vamos completando toda esta semana y que ya este mes, como últimos días, está desarrollando las palabras con A, las últimas palabras con A. Empezaremos dentro de, yo no sé si la semana que viene, pero yo creo que el 24 de mayo ya vamos a empezar con la letra B de este diccionario. Hoy desarrollamos un término, admiración. Quien quiere ser admirado es porque no siente respeto por sí mismo. Somos educados con sentimientos de culpa que arraigan profundamente en nosotros. Desde el principio somos reprendidos por los padres, por los maestros, los sacerdotes, los políticos y toda la clase dirigente. A todos los niños se les reprime continuamente con un único sonsonete: hagas lo que hagas, no está bien. Estás haciendo lo que no debes hacer y dejando de hacer lo que debes de hacer. Todos los niños reciben directa o indirectamente la impresión de que no son realmente queridos, de que sus padres están cansados, de que en cierto modo se les tolera y de que son una molestia. Eso causa una profunda herida en la persona y da origen al rechazo de uno mismo. Buscamos admiración para ocultar esta herida. La admiración es una compensación. Si te respetas a ti mismo, a ti misma, es más que suficiente. Si te gustas a ti mismo, a ti misma, no tienes necesidad de ninguna admiración y ni siquiera la deseas, pues en cuanto empiezas a desear la admiración de los demás, empiezas a comprometerte con ellos. Tienes que colmar sus esperanzas, pues solo entonces te admirarán. Tienes que acomodarte a sus dictados y no puedes gozar de una vida en libertad. El término: admiración. Y entramos con el propósito del mes, propósito que estrenamos la pasada semana, un propósito dentro del yo soy, del yo puedo, del yo tengo. El propósito de este mes es que cada semana dediques unas horas a cuidarte, a mimarte, a regalarte, a quererte. Te dediques unas horas a ti. No dejes entrar ni por una brizna de aire, dejes entrar la culpa, porque te estés ocupando de ti. Ocuparte de ti, relajarte, darte un baño de espuma con sales, un paseo agradable, un masaje, regalarte flores, leerte un libro, tener minutos al cabo del día para ti. Ese es el propósito de todo este mes: regalarte, cuidarte, mimarte, ocuparte de ti. Vamos a hablar dentro de un rato de sexualidad,
de la sexualidad humana, del erotismo, del eros. Volvemos en un momento, hasta ahora. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Que encuentres siempre calma en medio del ajetreo. Bocanadas de aire puro, agua fresca en abundancia, momentos de asombro, retos de contemplación, mucho espacio por dentro, momentos dorados, salidas para los asuntos gélidos, fortaleza y seguridad. Camino en medio de las dificultades, escondites para la paz, brotes de esperanza. Grandes perspectivas de gozo, que tengas una linda, una buena, una hermosa noche. Bienvenido, bienvenida, buenas noches. Este es el saludo que hemos querido hacerte en esta segunda hora de programa. Nos adentramos en nuestra segunda hora de La Voz de la Noche. ¿Empezamos? Venga, vamos con ello. Y nos adentramos en esta segunda hora de programa, segundo programa del mes 10, hablando de sexualidad, como ya lo venimos haciendo los últimos meses. Hablamos con Diana Resnikov. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Diana, eres psicóloga clínica, sexóloga clínica, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Así es. Bien, yo quería esta noche que abordáramos los problemas sexuales. Así, yo sé que es un tema, es como muy amplio lo que te estoy exponiendo. Muy amplio, sí, exacto. Muy amplio. Pero me gustaría, sobre todo, hablarlo sí, desde el punto de vista, yo lo pienso así, que a mi modo de ver la sexualidad tiene tres columnas o tres sostenes para mí fundamentales, que son el erotismo, la seducción y la sensualidad. Cuando alguno de estas columnas no están presentes en el encuentro con el otro, ahí es donde aparecen los problemas sexuales. Es decir, una persona que consulta, una pareja que consulta, no solo viene porque no puede alcanzar su orgasmo o tiene un problema de eyaculación precoz o tienen un problema de falta de deseo, sino que fundamentalmente han perdido el placer, ese placer que prosigue, o sea, que es posterior al lograr un orgasmo, a lograr un buen control eyaculatorio. Y es un placer que tiene mucho que ver con el nivel de erotismo y el nivel de seducción que se haya desarrollado en ese encuentro sexual. Yo siempre pienso que nosotros nacemos con nuestros sentidos, mejor dicho, con nuestros sentidos podemos sobrevivir y seguir viviendo después de estar 9 meses maravillosamente bien en la panza de nuestras mamás. Sí. Y sin embargo, poco a poco la sociedad nos va encorsetando y nos va quitando todo ese placer y todas las dimensiones del placer que tienen que ver con el tacto, con la vista, con el olfato, con el gusto, con el oído.
Incluso también con la creatividad y la fantasía, que son tan importantes a la hora de poner, digamos, en marcha nuestro erotismo, ¿no? De ahí que yo creo que, además, por supuesto, de solucionar un problema que la persona por la cual la persona está sufriendo o la pareja está sufriendo, me parece como muy importante rescatar este placer que muchas veces no se toma en cuenta. Inclusive te voy a decir que hay mujeres, yo fundamentalmente en mi consultorio lo que veo es mujeres y parejas con dificultades sexuales. Hay mujeres que de pronto en un vínculo, por X motivos, no alcanzan su orgasmo y de cualquier forma están satisfechas, están contentas, porque hay un placer posterior que les permite como grabar ese encuentro en su cabeza, que vos sabés que es nuestro órgano sexual más importante, nuestro cerebro, nuestra cabeza, de modo tal que cuando recuerda ese último encuentro, le da ganas y comienza otra vez a funcionar las fantasías y las ganas de un nuevo encuentro. Ya. Para eso tendríamos que definirnos qué es para ti la seducción. Bueno, para mí la seducción... El erotismo y la sensualidad. Sí, para mí la seducción es esa capacidad que todos tenemos y que somos capaces de desarrollar, porque el potencial lo tenemos, para poder funcionar en nuestra vida cotidiana, no necesariamente en un encuentro sexual, y es de hecho un potencial que podemos aprender a desarrollarlo a través de... El aprendizaje se puede realizar a través de algún taller, por ejemplo, y que tiene mucho que ver con nuestra imagen personal, con todo lo que sean nuestras actitudes y conductas cuando comenzamos un vínculo. Se trate del vínculo que se trate, sea un vínculo de trabajo, un vínculo de amistad, un vínculo amoroso, ¿no? Y bueno, por supuesto también que tiene que ver con poder tener una buena autoestima, saber decir que sí y que no, y fundamentalmente desmistificar la seducción como algo, digamos, que responde a copiar modelos. No, cada uno tiene que aprender que tiene su propio modelo. Hay quien seduce con su cuerpo, pero también hay quien seduce con su tono de voz, hay quien seduce con su conversación, con su inteligencia. Hay diferentes formas de seducir, tenemos que aprender cuál es propia de cada uno. Yeah. El erotismo, por otro lado, bueno, es lo que yo te decía, no es poder utilizar los sentidos con los que nacemos y con los que utilizamos en nuestros primeros meses de vida, como son el tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído, y ponerlos todos al servicio del placer. Y finalmente la sensualidad y la seducción tienen mucho que ver, ¿no? Están muy relacionados. La sensualidad y la seducción sería como un modo de expresión corporal, físico, verbal, de todo nuestro ser. ¿Con esto quieres decir que pareja donde no haya seducción, erotismo y sensualidad, pareja que sí va a tener problemas? Y es muy probable, sobre todo pensando en las mujeres, que más allá del deseo sexual lo que necesitamos es una motivación y un contexto. Sabemos que la sexualidad de los varones es diferente. El deseo sexual se presenta de un modo más apremiante y de pronto creen que el contexto y lo motivacional no es importante. Pero vos sabés que es muy interesante la experiencia que yo tengo al respecto, porque cuando los varones se dan cuenta de la importancia del contexto y de la seducción, y que es mucho más, esto requiere todo un tiempo, permitirse tener tiempo, darse un tiempo y no todo rapidito, como parte de esta sociedad y de esta cultura donde todo rendimiento y rápido. Y se dan ese tiempo y se dan ese espacio, se sienten mucho más aliviados, no se sienten con esta carga de tener que ser ellos los que proponen, disponen, etcétera, etcétera. Es un buen baile de a dos. Desde luego. ¿Cuáles son los problemas más habituales que te encuentras en el consultorio? Mira, en este momento un problema muy, muy común es una baja del deseo sexual, bueno, producto, digamos, de problemas tanto externos, como son esta sociedad, esta cultura, este momento económico que se está viviendo, como también de problemas internos. Y también siguen habiendo muchos problemas, sobre todo en mujeres en una franja que va entre los 30 y los 40, que no alcanzan su orgasmo, porque no conocen su cuerpo, porque nunca lo han explorado, y también varones que en esta cultura del rendimiento y del apurarse y de todo es más, bueno, tienen problemas de eyaculación precoz.
porque están tan apurados y están tan ansiosos que confunden y creen que están muy excitados cuando en realidad están muy ansiosos, y entonces eyaculan sin quererlo. Déjame hacer un break, porque has dicho una cosa muy interesante. Sí. La eyaculación precoz en la confusión de estar muy excitados con estar muy ansiosos. La diferencia entre excitación y ansiedad. Así es. ¿Cuál es esa diferencia? Y bueno, en general los varones, un varón que tiene un problema de eyaculación precoz es un varón que no logra percibir en su cuerpo una sensación corporal que es previa a la eyaculación y que hace que en automático pueda decidir no eyacular. Es decir, la eyaculación tiene que ver con una decisión voluntaria, no así la erección, ¿no? Depende de una parte de nuestro sistema nervioso, que es la parte voluntaria. Y ese varón está muy ansioso y cree que está muy excitado, y en realidad ahí eyacula, y lo que la terapia básicamente, las 8 o 10 entrevistas en las cuales va a solucionar su problema, consiste básicamente en enseñarle o hacer un reaprendizaje para que pueda tolerar altos niveles de excitación y no los confunda con ansiedad. ¿Esas cosas se pueden enseñar con la palabra? Se enseñan con la palabra y se enseñan con tareas que el consultante o los consultantes tienen que realizar en su casa, en la privacidad de su casa. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Bueno, por ejemplo, si una mujer consulta porque no alcanza su orgasmo, lo primero que vamos a suponer, y que ella en general coincide con nosotros, es que no conoce su cuerpo. Entonces le vamos a ir dando indicaciones para que comience a conocer todo su cuerpo, es decir, no solo su vulva o sus genitales, sino también cómo es ella, es decir, cómo son las distintas partes de su piel. La piel sabemos que tiene muchísimas zonas con terminaciones nerviosas y que son sumamente agradables al contacto, pero son desconocidas. Entonces, para poder saber qué queremos, una mujer para saber qué quiere o qué no quiere, primero tiene que conocerse ella. Entonces le vamos dando indicaciones para que en la intimidad de su casa de pronto pueda realizarse un baño relajante y pueda comenzar a masajear la totalidad de su cuerpo y a poder percibir sobre todo qué zonas tienen son más sensibles, qué zonas más frías, qué zonas más cálidas, qué zonas más rugosas y qué zonas más suaves. Y luego va a mirar sus genitales. Son muchas las mujeres que nunca miraron sus genitales, o los miraron cuando de pronto han tenido algún tipo de infección o después de un parto, pero mirarlo por placer, para conocer sus genitales simplemente, porque es una parte tan importante de nuestro cuerpo como son nuestros ojos, nuestras manos. Cuando nosotros pensamos en nuestros ojos o nuestras manos, no tenemos que ir al espejo a mirarlos, y sin embargo no conocemos nuestros genitales. Uh-huh. Interesante, muy interesante lo que nos cuentas. En el caso de un eyaculador precoz, ¿cuáles son los deberes que le mandarías? Y bueno, yo digo que el tratamiento básicamente son 2 etapas. En una primera etapa va a realizar con nuestras indicaciones tareas de autoestimulación, fundamentalmente poder aprender a percibir esa sensación pre-eyaculatoria, ese punto, esa sensación corporal, esa señal que emite el cuerpo, que es como si le dijera lo que viene después es la eyaculación. Bueno, y luego de 2 o 3 entrevistas va a realizar con su compañera, o de no tenerla buscará esa persona con quién, tareas que tienen que ver con poder pasar de la autoestimulación a la estimulación para finalmente poder llegar, por parte de su compañera, para finalmente poder llegar a la penetración donde pueda decidir cuándo eyacular o cuándo no. ¿Se plantean los mismos problemas en relaciones homosexuales? Por supuesto. La elección sexual no tiene nada que ver con, la orientación sexual no tiene nada que ver con, no determina los problemas sexuales. Ya, bueno, cuando hablas de ellos, hablas de compañera, y cuando hablas de ellas, hablas de compañero. No, en realidad tienes razón. Ya. Me refiero a si pueden ser tanto vínculos homo como heterosexuales. Lo que pasa es que en el caso de las relaciones entre dos mujeres... En el caso de las relaciones entre dos mujeres, en general las consultas que yo he recibido no tienen tanto que ver con la búsqueda del orgasmo, sino más bien con la búsqueda del placer en la caricia. Claro, eso iba. Esta es la demanda. En general, una o la otra se quejan por lo poco placentero que le resulta el encuentro. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y a qué crees que se debe esto?
¿El poco placer? Sí. Y bueno, porque vivimos en una sociedad donde se nos ha enseñado desde chiquititos y donde hay mucha influencia, por supuesto, de la iglesia, de los diferentes credos, ¿no? Donde se nos ha enseñado que el placer es malo, que no es algo pecaminoso, pasible de ser castigado y muy castigado. Y bueno, el resultado es que nos hemos educado con educaciones en general muy rígidas, aún en los jóvenes de hoy esto se ve. No es que los jóvenes de hoy, digamos, tienen por ahí algunas cosas, han superado, pero otras siguen existiendo mitos y siguen existiendo los varones de 20 años que creen que ellos tienen que rendir y rendir un montón, y de ahí el uso del sildenafil con usos recreativos, como se lo ha denominado, o se lo denomina, ¿no? Como la ilusión de que entonces si toman esa pastilla mágica van a poder rendir mejor, y en realidad es una medicación que es cierto, es muy útil para personas que tienen problemas orgánicos, pero no es una medicación que permita rendir más. Ya. Bien, tenemos llamadas telefónicas con consultas. ¿Te parece que las empecemos a escuchar? ¿Cómo no? Venga, Diana, vamos con ello. Vamos con la primera. Mi nombre es Marcela y quiero saber por qué el hombre, después de casado, digamos de 10, 15 años, cambia en la sexualidad. Gracias, un beso. Chao. Bueno, Marcela, la sexualidad, en realidad, nosotros somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos, y la sexualidad, tanto en mujeres como en varones, va cambiando. No es ni mejor ni peor, es diferente. Es decir, la sexualidad a los 20 años es una sexualidad donde vamos a ir descubriendo cosas, donde estamos conociéndonos y conociendo. La sexualidad a los 30, a los 40, va a ser diferente. Y a los 50 también va a ser diferente, y no por eso menos placentera. En realidad, Marcela, habría que preguntarse, no qué le pasa al hombre, sino también qué te pasa a vos con tu propia sexualidad. Ambos seguramente están cambiando, y esto es muy importante conversarlo, y es muy importante fundamentalmente recordar esas cosas que uno hacía al comienzo de la relación y que poco a poco las va dejando de hacer. ¿Por qué? Y bueno, porque se olvida, porque es muy fácil olvidarse la intimidad, o que la pareja se olvide de su intimidad en pos, por ejemplo, de la educación de los hijos, y de pronto recuerdan que nuestra intimidad cuando los hijos se van de la casa, y mientras tanto pasaron 30 años y esa pareja se olvidó de ellos. Es mucho más difícil después rescatarse. Sí. De todas formas, Diana, las relaciones tienden a mecanizarse. Sí, yo creo que hay que saber que si uno no trabaja permanentemente la relación, seguro se mecanizan. Es decir, una relación no es algo con lo que nacemos y genéticamente vamos a ir progresando. No, si no hacemos, si no ponemos en marcha nuestro propio Kama Sutra, ese de nuestra cabeza, el que está formado por experiencias, por recuerdos, por diferentes situaciones por las cuales hemos pasado en la vida, indudablemente se va a mecanizar, nos vamos a aburrir. Por eso hay que saber recrearla permanentemente, ya sea incluso hasta también con lectura, de diferentes formas, y no olvidarse fundamentalmente que la comunicación no verbal es tan importante como la verbal. Pero la comunicación verbal, o sea, poder conversar con el otro, no hay que tenerlo en el momento de tener el encuentro sexual. Por ahí es el momento menos oportuno. Por ahí pensar que podemos conversar ciertos temas fuera del encuentro sexual en otro momento. También como decirle a nuestra pareja lo que nos gusta, lo que queremos que nos haga, lo que no nos está gustando. Ese tipo de cosas al final no se dicen en pareja. Y es muy importante. Y es el principio del fin. No es un adivino. Claro. Tenemos que saber que cada cuerpo, cada piel, cada cuerpo de cada hombre y cada cuerpo de cada mujer es diferente. Entonces, si el hombre o si la mujer no dicen qué quieren y qué no quieren, es imposible que el otro lo sepa, porque si no estamos jugando a las adivinanzas. Claro. ¿Y por qué nos cuesta tanto hablar, expresar lo que queremos, lo que deseamos? ¿Es una vergüenza social? Es una vergüenza social, eso se nos ha enseñado, que es una vergüenza social, sobre todo a las mujeres, que es una vergüenza social, que de eso no se habla, no se dice. Y a los varones se les ha enseñado a mentir permanentemente, porque cuando están en una mesa varios jóvenes, están hablando de ninguno habla de si tiene algún problema sexual. Es decir, todos hablan de las hazañas, reales o no, que han hecho con varias mujeres en lo posible.
y que esto responde a los mitos de el hombre siempre tiene que estar dispuesto, sexualidad es igual a coito, el hombre es el que toca el instrumento y dirige la orquesta. Bueno, o sea, se está haciendo todos esos mitos, ¿no? Ya. Orgasmo y eyaculación no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. La eyaculación es la emisión del semen, propiamente dicho, y el orgasmo es la sensación placentera. En el varón estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y en el caso de la mujer? Y en el caso de la mujer, es decir, la mujer desea, que es como los varones, que es la primera parte de la respuesta sexual. Luego viene la etapa de excitación, que en los varones se manifiesta con la erección del pene, y en las mujeres con la lubricación vaginal como primera señal en las mujeres, ¿no? Y luego finalmente viene, si esa excitación continúa, las mujeres logran un orgasmo, y a veces una cantidad sucesiva de orgasmos, y el estímulo continúa en algunas mujeres y en algunos casos, y los varones alcanzan su eyaculación, y bueno, y la detumescencia, ¿no, Peñana? Uh-huh, uh-huh. Bien, nos estamos acercando a las 12:30 de la noche. En ese momento repetimos en voz alta un mantra, una frase, un querer empujar a la sociedad y al mundo a un lugar mejor. Te invitamos a que lo hagas con nosotros, Diana, y tal que lo terminemos y escuchemos a nuestro ángel, continuamos con esta sección de sexualidad. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Pasamos demasiado tiempo en peleas estériles, tratando de demostrar que tenemos razón, defendiendo causas justas como si fuéramos caballeros medievales, el honor propio o el divino, como si Dios necesitara paladines en su corte. Lo peor es que estamos enfrentados a veces a los seres más cercanos y queridos, y muchas veces haciendo un daño tremendo, irreparable e inconsciente, para vengar, supuestamente, una traición, un engaño, un fraude, o simplemente sufriendo porque alguien ha hecho lo mismo con nosotros, como si los golpes no dolieran mucho, aunque sea un ser muy querido el que te los da. Podemos esperar a cansarnos de este juego macabro, o cambiar sencillamente la forma de ver qué tipo de relaciones tenemos o queremos tener con estas personas, que forman parte del grupo íntimo que hemos decidido caminar juntos, todo o parte del camino de nuestra vida. La mayoría de las veces podemos elegir cómo y con quién queremos estar, pero ya no debe valernos que por karma o por destino hemos de sufrir atados a alguien, porque está claro que si solo hay casualidad al compartir nuestra experiencia, claro, pues esto conlleva poca felicidad y amor. Entonces, ¿podemos o debemos cambiar esta situación si no nos hace feliz? Que cada uno se conteste a esta pregunta, si es que quiere hacérsela o si lo necesita. Desde luego, estas decisiones tan importantes nunca debieran ser tomadas de una manera irreflexiva y apresurada. Solo cuando se llega a este convencimiento, quizá ya no sea apropiado estirar una situación dolorosa innecesariamente. Pero cuidado, seamos honestos, sinceros, claros. Esto no es cambiar de camisa. Cuidado con los caprichos, cuidado con los egos, cuidado con los miedos y las rabias. No podemos hacer pagar a unos las facturas que nos deben otros.
Estamos hablando de relaciones con personas amadas, de amor, de vida, de compartir. Y esto es sagrado. No es un juego para frivolizar con ello. Solo si estás seguro, actúa. Siempre concede y concédete el beneficio de la duda. Piénsalo, al menos 7 veces, o 70, como diría la Biblia, o ninguna, tú verás. Recuerda, eso sí, antes de actuar, que lo que se da y lo que se recibe es la misma energía, aunque a veces parece distinta si va o si viene. Nos preguntamos, ¿es mía? ¿Es de él o ella? No dejemos, por tanto, de hacer lo que tengamos que hacer, pero no hagas nunca lo que no sientes que tienes que hacer. Siempre las cosas de dos son responsabilidad de dos. En este plano parece que la dualidad es el camino hacia el equilibrio, aunque pueda parecer a veces lo contrario. Estamos aquí para dar y para recibir. Que la compasión siempre esté presente y no la lástima. La compasión, antes que nada, es comprensión, que ayuda a conocer mejor el proceso del otro y el tuyo. La lástima o la pena es una ofensa, no un favor, y quizá esté movida por el miedo a verte tú igual. Por eso, en este momento, y antes de acabar, yo quiero recordar un viejo proverbio chino que dice: ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Buenas noches. Que encuentres siempre calma en medio del ajetreo, bocanadas de aire puro, agua fresca en abundancia, momentos de asombro, retos de contemplación, momentos dorados, fortaleza y seguridad. Es la crónica de un ángel, ese fax, vía directa, a esos otros planos, otros lugares y tantos mensajes. Y continuamos en nuestra sección dedicada a la sexualidad con Diana Resnikov, que es psicóloga clínica y sexóloga, también vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Tenemos varias llamadas a nuestro teléfono al 49994000, que suscita este tema, el tema de la sexualidad. Antes yo quiero hacerte una pregunta. Hemos hablado al principio del programa del órgano sexual y tú has dicho una cosa interesante. El órgano sexual principal está en la cabeza, en el cerebro. ¿Es así, verdad? Así es nuestro órgano sexual más importante. Es ahí donde comienzan a dispararse una serie de neurotransmisores y de mecanismos neurológicos que ponen en marcha todo un dispositivo y fundamentalmente nuestra disposición a... Porque además el ejemplo más fácil que tenemos es el que sin tocarnos nada absolutamente, solamente creando una imagen en nuestra mente, nos estiramos. Y el valor de las fantasías tan maravillosas que tenemos y esa capacidad que por suerte tenemos los humanos, ¿no? En la fantasía es uno de los calificativos de la sexualidad que no has incluido en ese compendio de características para una relación, no sé si perfecta, pero sí una buena relación, que era la seducción. Dentro del erotismo, por supuesto, que también está. Dentro del erotismo. Sí lo incluí hablando de la creatividad, por ahí no me referí específicamente, pero tiene que ver mucho con las fantasías, con el poder imaginarnos cosas, situaciones, momentos placenteros y que permiten también volver mucho más placentero ese momento de encuentro. Ya. Bien, vamos con llamadas telefónicas. Venga, las escuchamos. Hola, Mariló. Soy Ariadna de Ranelagh y te quería decir que tuve una relación a los 60 años
con un hombre de 45 y fue la época más hermosa de mi vida. Duró 2 años y medio y realmente fue una cosa muy, muy bella. La relación entre mujeres mayores y hombres jóvenes, por decirlo así. Y qué lindo mensaje deja Ariadna, ¿no? Sí, estupendo. Ese recuerdo que tiene de esos encuentros, donde la edad es solo un número, ¿verdad? Claro, efectivamente. ¿Qué opinión te merece la relación entre... Hay mala prensa entre mujeres mayores y hombres jóvenes? ¿Hay como mala prensa por parte de que el hombre está utilizando a la mujer? Siempre es por un interés económico y al revés, no. En el caso de hombres mayores con mujeres jóvenes. Mira, yo creo que no se puede generalizar. Esto depende de cada pareja y de cada historia. Posiblemente la mala prensa también tiene mucho que ver con los medios y con lo que muestran los medios. Pero creo que hay historias donde la edad es un número realmente y parejas que se han conformado y que hace bastante tiempo que están juntas y que tienen una relación armónica, placentera. Pero creo que la mala prensa también tiene mucho que ver con lo que se recibe de los diferentes medios, ¿no? Bueno, escuchamos otra llamada. Quería hacer una pregunta. ¿El placer es una sensación o un sentimiento? Muchas gracias. Este programa está muy bueno. Mi nombre es Federico, soy de Flores. Para ti, la pregunta. Yo creo que el placer es ambas cosas. El placer es una sensación subjetiva fundamentalmente. Digamos, es muy difícil decir, bueno, ¿qué es el placer? Seguramente si tomamos 20, 10 o 50 personas, cada una va a poder dar una definición distinta acerca de lo que para ella es o para él es el placer. Son sensaciones muy personales, pero muy liberadoras de endorfinas, esos opiáceos naturales que libera nuestro cerebro y que nos generan nuestros ojos llenos de brillo y nuestra cara brillosa y brillante y nuestra sensación como muy agradable, ¿no? Hombre, pero hay un placer muy localizado, que es el placer del orgasmo, el placer en el lugar. Sí, pero fundamentalmente el placer es registrado en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo, no solo en la vulva o en el pene. El placer es localizado y registrado en todo nuestro ser. Es una sensación, por eso, que se transmite por todo nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Por eso nos vemos muy inundados de endorfinas. Es la misma sensación que cuando realizamos otro tipo de actividad que nos provoca mucho placer. Por ejemplo, reírnos mucho y que tenemos como una sensación de mucho bienestar en todo nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que no es tanto local como general. Yo creo que es general. Bien. Otra llamada telefónica. Sí, Marilo, soy Ricardo de Villa Ballester. Quiero que me contestes con el alma y con el corazón. Si cuando amas a alguien y estás con esa persona, estás haciendo el amor y una vez que terminaste de ese acto maravilloso que es para nosotros, tanto para vos como para mí, para todo el ser humano, y esa persona te dice, estoy acostado con el diablo, ¿qué tengo que responder o qué tengo que pensar? ¿Me lo puedes decir, hermana? Gracias, ¿eh? Qué fuerte. Así es. Qué fuerte. Bueno, yo le diría a Ricardo que primero le preguntaría si conoce con quién ha estado acostado, con quién ha pasado una noche, ¿no? Es la verdad, muy desagradable esa situación. Es muy fuerte esa situación. Sí. Porque además él habla está hablando de una sensación de amor, es como si él estuviera en un mundo y la otra persona estuviera en otro. Sí, la sensación es como dos lenguajes y dos mundos diferentes, exacto. Sí, absolutamente. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Bueno, en ese caso cada uno y él tendrá que pensar, Ricardo tendrá que pensar realmente, bueno, con quién está, quién es esa persona con la que comparte ciertos momentos, si no se ha equivocado, fundamentalmente quién es él y quién es la otra persona, ¿no? Es que fíjate que no le está diciendo no estoy enamorada de ti, o no, enamorado de ti, o no te quiero, le está llamando diablo. Es muy
muy complicado, claro, muy una palabra muy fuerte, muy Y además desagradable. diablo es una palabra que viene del latín diabolo, que significa separación. O sea, Sí, es como muy que no han desagradable estado porque no va en conjunción con el amor. absolutamente nada. Eso sería lo contrario al amor. además. Exactamente. Sería más algo que tiene que a mí me suena más a lo pecaminoso, algo muy desagradable. Sí, muy desagradable. Muy poco placentero, ¿no? O sea, ahí lo que le podríamos decir es que se replantee con quién está. Exactamente. Se lo replantee seriamente. Sí. Bien. Vamos con más llamadas. ¿Qué tal, Mariló? Buenas noches. Quería hacer un pequeño comentario respecto de las preguntas de sexo que tenemos por ahí. Es respecto del Viagra. Es un tema que lo hemos conversado con mi marido, con los cuales llevamos muchísimos años de casada, y sinceramente no nos interesó. Pensamos que es mucho más lindo hacerlo de la forma que lo hacemos, sin ayuda. Quizás sea porque nos llevamos muy bien, porque nos amamos mucho y no necesitamos de él. Pero bueno, ojalá les sirva a otros también pensarlo. María de Banfield, hasta luego. Viagra. Me la encanta, famosa, María, la lo que famosa dice, Viagra. Me encanta porque yo en realidad creo que corremos a veces el peligro de medicalizar allí donde no hay problemas, de utilizar la medicación cuando no la necesitamos. Y una pareja también tiene que aprender a que el amor se puede hacer con penetración, sin penetración. Se trate de una pareja de la edad que tenga, no importa si tienen 60, 40 o 20 y pico. También se hace el amor sin penetración y puede ser una experiencia diferente y bien interesante. Uh-huh. O sea que no te veo muy partícipe de la Viagra. No, en realidad no, digamos, yo creo que ha sido y es la solución para aquellos varones con problemas, digamos, con problemas de diabetes, con problemas circulatorios, y que el cardiólogo, con un buen chequeo cardiológico, considera que esa es la medicación adecuada para que puedan tener una sexualidad placentera, sobre todo tomando en cuenta que para los varones y para algunas mujeres también, el pene erecto es el símbolo de potencia, y que cuando no está ese pene erecto realmente se angustian mucho, creen que ya no son nada, y ojalá los varones aprendieran que son mucho más que un pene. Diana, ¿un hombre puede estar excitado sin tener su pene erecto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es decir, un hombre puede estar muy excitado, pero por diferentes problemas que pueden ser tanto de origen emocional, o sea, psicológico, como de origen clínico, orgánico, puede no tener una erección. De golpe puede, por ejemplo, el primer síntoma de la diabetes muchas veces es la falta de erección. Y no es que el hombre no esté excitado, está muy excitado. Muchas veces, bueno, un urólogo que además en lo posible conozca y por ahí haya hecho todo su entrenamiento en sexología clínica, seguramente le va a indicar exámenes para detectar antes que nada que no se trate de una diabetes incipiente. Uh-huh. Pero también hay ciertos problemas emocionales como fobias o miedos muy intensos que muchas veces hacen que el hombre un varón no pueda tener su erección a pesar de estar muy excitado. Bueno, en ese caso se va a trabajar con ese paciente que se supone que tiene una fobia, se va a trabajar con un tratamiento específico y con medicación durante el tiempo que dure el tratamiento. Uh-huh. Otra llamada telefónica. Hola, mi nombre es Federico de Bellavista y quería saber cuáles eran las fantasías sexuales más frecuentes. Bueno, Federico, las fantasías sexuales en los varones y en las mujeres hay fantasías sexuales diferentes. Las más frecuentes en los varones son fantasías de estar con dos mujeres, ya sea participando o mirando como dos mujeres hacen el amor. Esa es una fantasía muy, muy común en los varones. Y en las mujeres también hay fantasías de estar con otro hombre y su pareja mirando, también una fantasía muy común. Y ojo, estoy hablando de fantasías, no significa querer llevarlo a la práctica y a la realidad, porque una fantasía muy común en las mujeres suele ser una fantasía de ser tomadas a la fuerza. Sí. Esto no quiere decir que lo deseen, lo quieren en la fantasía, en su imaginario, en su imaginación. Vamos a aclarar este punto porque ese es un punto muy importante. Sí. Y eso es verdad, yo eso también lo he escuchado en muchas ocasiones, que una de las grandes fantasías de las mujeres es ser violadas. Es concretamente, sí, en general... Sí, si puedo utilizar el término así bruscamente. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre...? Porque claro, la fantasía
al fin y al cabo es como es como un deseo que no me atrevo a cumplir. Mira, yo creo que esa fantasía responde a una cuestión de poder. Sí. De que desde el poder sea yo poseída. Pero esto no quiere decir que yo quiera que se lleve a cabo en la realidad. Hay una distancia muy grande entre la fantasía y la realidad. De hecho, cuando una fantasía se lleva a la realidad, muchas veces uno se desilusiona. Sí. Porque el poder de la fantasía es muy intenso en la medida en que es de uno. Ahora, cuando uno lo concreta, ya dejó de ser, de tener la magia de la fantasía. Pero por el contrario, Diana, si me lo permites, en el caso del hombre, si tú le preguntas a un hombre que tiene fantasías con tener una relación con 2 mujeres, que es la mayoría, sí, que eso también es una cosa muy popular, conocida, todos o casi todos te dirán, sí que quiero, firmo, ¿dónde hay que firmar? O sea, en ese caso sí que desean hacerlo. Sí, desean hacerlo, pero de cualquier forma, por lo menos lo que yo escucho en el consultorio y fuera del consultorio también, es que cuando lo realizan ya pierde ese encanto que tenía en la fantasía. O sea, porque en la fantasía todo es posible. Entonces ellos pueden ponerse, salirse de la escena, colocar otras personas en un momento, sacarlas en otro momento. Mientras que en la realidad todo esto muchas de estas cosas no son válidas, no se pueden hacer. Ya. Y en el caso de tener fantasías con alguien que ha sido tu pareja y que has acabado como un quilombo la relación, y sin embargo, cuando te masturbas, por ejemplo, se me ocurre, te viene esa relación por ser la última, quizá también te viene al pensamiento ese tipo de relación. ¿Eso no es que lo estés deseando? ¿Eso es como un recurso? Es simplemente recurrir a una imagen de alguien que en su momento funcionó como un buen estímulo para nosotras. No, la fantasía es un sueño, es algo que uno, es como crearse un sueño, lo que no quiere decir querer concretarlo. Bueno, es que este punto es importante. La fantasía no significa que uno desee que eso suceda. Desea que suceda en su mente nada más. Exactamente. Y además por esa posibilidad que nos da, donde podemos ser actores y directores de la escena, ¿no? Ya. Otra cosa es llevarlo a la realidad. Exacto. Bien. Vamos con las últimas llamadas. ¿Cómo se puede salir después que uno tuvo 15 años junto con una persona que se entera que se traicionó? ¿Cómo uno sale adelante? ¿Cómo sale adelante con la familia, con la pareja misma? Si después de tanto tiempo de cuidar a una familia, respetar a la señora, a uno le pasa algo así, que se entera que en ese tiempo uno no fue feliz. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo hago para salir adelante con mi familia? Gracias. ¿Qué podemos decir, Diana? Y bueno, yo creo que hay una palabra que en todas las religiones circula, inclusive, que es la palabra perdón. Yo siempre digo, cuando hay una situación de infidelidad en una pareja, que supongo que a esto se referirá este señor, tiene que existir el perdón. O sea, muchas veces las parejas consultan por qué ha pasado por esta situación, pero si se quedan sumergidos en la infidelidad y preguntándose y averiguando detalles, es una pareja que se va a destruir inútilmente, que ha puesto un ventilador y que van a ser salpicados por cosas muy desagradables. Lo importante en todo caso es entender qué les pasa a ellos, a ver qué pueden rescatar ellos de su relación. Y hay una palabra, por eso yo sigo insistiendo, que es la palabra perdón. Si el perdón no existe, bueno, tendrán que replantearse si pueden seguir juntos o no. Pero mientras no haya perdón... Es muy difícil porque estar permanentemente averiguando y preguntando, en eso las mujeres muchas veces, viste, que empiezan a preguntar, y bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué hacía? ¿Y qué no hacía? ¿Y la querías más o menos? Y se destruyen, se descalifican y se destruyen mucho en todas estas averiguaciones. Lo mismo los varones que empiezan, y bueno, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Y qué te hacía? ¿Y qué no te hacía? Yo creo que esas son preguntas que hacen mucho la intimidad y que lejos de enriquecer al individuo y a la relación, lo destruyen. O sea, tú propones perdonar y olvidar. No olvidar, sino perdonar. Perdonar quiere decir, bueno, vamos a hablar de nosotros, no vamos a seguir hablando y metiendo al tercero, lo vamos a sacar. Y además en este caso me da la impresión que no es que se lo haya contado su pareja, dice, cuando de pronto descubres. Bueno, o sea, yo creo que ahí hay otro tema, por eso decía, este señor además posiblemente haya descubierto lo que se impone ahí es una conversación a solas, o quizá varias, o recurrir a un profesional, me parece que los va a ayudar, justamente porque no está involucrado en la situación, a poder dilucidar y a ver qué puede hacer para que ellos
resuelvan esta situación o este señor resuelva esta situación que lo abruma tanto. Bueno. No olvidemos que hay profesionales especializados. Claro, no, eso me parece una buena decisión lo que le acabas de decir, ir a un profesional, a un intermediario, a un árbitro. Exacto, sí, un profesional especializado. Sí, especializado. Muy bien, pues de este modo hemos llegado al final de nuestro programa. Diana, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. No, al contrario, gracias a ustedes. Y ha sido un placer escuchar tus consejos. Bueno, les mando un beso muy grande. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Luego, hasta pronto. Buscamos respuestas, algo más, nuestra verdadera esencia. En La Voz de la Noche, vamos en busca de nuestro verdadero ser. La Voz de la Noche es un programa de crecimiento personal, de desarrollo humano, de comunicación. El niñito miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado le preguntó: «Abuelo, ¿estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es por casualidad una historia sobre mí?» El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto: «Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas». Continuamos dentro de La Voz de la Noche, dentro de esta ya nuestra última hora, últimos minutos de programa. Que tú seas como ese lápiz con el que estoy escribiendo la historia, es decir, firme, concreto, tenaz, un lápiz de lo verdadero, y que sea el lápiz el que escribe su propia historia, no la historia la que se escribe a través del lápiz. Vamos a continuar, tenemos una afirmación durante toda esta semana, importante afirmación, sobre todo para ponerla en práctica. Me distancio para ver. Me distancio para ver. Utiliza, trabaja con tu cuaderno de crecimiento personal, porque esa es una clave importantísima para el crecimiento interior. Huellas de lo sagrado. La energía va dejando su huella a lo largo de nuestra vida, como los pasos van marcando nuestro camino en la arena, porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido. Aristóteles definió al ser humano como un ser racional, pero no lo es. Y qué bien que no lo sea. En un 99% el ser humano es irracional. Y es a través de su irracionalidad que existe todo lo bello en el mundo. Por la razón, las matemáticas. Por la no razón, la poesía. Por la razón, la ciencia. Por la no razón, la espiritualidad. Por la razón, el mercado, el dinero, las rupias, los pesos, los dólares. Por la no razón, el amor, el canto, la danza, la flor. No. Está bien que el ser humano no sea un ser racional, que sea irracional.
¿El ego es racional o irracional? Marley Quenerth, buenas noches. Buenas noches, Mariló. ¿Cómo estás? O sea que hablamos del ego, de la racionalidad y de la irracionalidad. Bien, me parece muy bien. Me parece que hemos quedado en hablar... sí, del ego y de la parte positiva del ego, de la parte negativa del ego, y de que en este mundo no se puede vivir con ego, y qué es el ego, porque continuamente personas ególatras, egoístas, egocéntricas, el ego está permanente y presente en esta sociedad, y yo creo que incluso hipervalorado en el momento actual en el que nos encontramos. Sí, desde luego. Es que yo me acuerdo que dije en un programa ahí que el ego era, primero había que tenerle para luego soltarle. Sí. Y entonces me dijiste, pues vamos a hacer un programa sobre eso porque son palabras mayores, ¿no? Entonces, has hablado incluso de matar. En alguna ocasión me has dicho matar el ego y te he dicho, Marley, no nos pasemos con las palabras. Que estamos en contra de matar. No creo que haya dicho matar, sí. Entregar el ego. En alguna ocasión hemos hablado de la palabra matar el ego, o incluso a lo mejor hablando del curso de milagros lo hemos hecho. No lo sé. Bueno, puede ser. Yo desde luego no suelo decir eso, pero me gustaría, para tener una idea clara de lo que es el ego, no hay más que pensar en lo que es la vida del ser humano. O sea, tú llegas a este mundo, un bebecito que viene de un lugar donde no se conoce la separación. Es un lugar en que el bebé y la madre están mezclados en una unidad. Hay una simbiosis, tanto que el bebé durante varias semanas no tiene ni idea de que su madre es otra persona. Por lo tanto, viene de un lugar muy diferente a este aquí, un lugar donde no hay separación, un lugar que tú hablabas del consciente y del inconsciente, donde la conciencia como tal o la intelectualidad como tal no existe, que solo está el inconsciente y desde un punto de vista de unión. Entonces, de repente los cuerpos se separan, el bebé nace. Y en el momento en que el bebé nace, el bebé tiene que crear poco a poco una identidad propia, porque no ha venido de un mundo donde tenía una identidad propia, tenía una identidad mezclada con su madre. Entonces, esa identidad propia la va formando, y la va formando con una serie de conceptos humanos. Para empezar, ¿es un niño o una niña? ¿Es rubio o es moreno? ¿Qué color de ojos tendrá? Todas esas cosas van como dándole una referencia. ¿Qué nombre se le va a poner? ¿Cuál es el nombre de la familia? ¿O es hijo de quién? Ya sabes que hay países donde los nombres de los hijos vienen hijo de fulano o hija de fulano. Sí. Entonces, todo eso va dando una referencia a este novato en el mundo físico. Y ahí es donde se empieza ya a formar el ego. Se empieza a formar con todas esas referencias. Yo soy mujer, yo me llamo tal, soy hija de tal y de cual, he nacido en tal o cual lugar, donde hay estas y aquellas reglas, conductas, normas, formas de vivir. Con todo eso ya empiezas a formar la base de tu ego. Luego, una vez que estas cosas, digamos, más obvias aparecen, es cuando se empieza a formar la personalidad. Entonces, dependiendo de lo que tú hagas, que sea aceptado y amado y aprobado por tus padres, eso queda en un lugar de honor en tu personalidad. Si a ti te han dado amor porque eras muy eficiente, vas a identificarte como una persona muy eficiente, porque para ti eso es imprescindible para conseguir amor. Si te daban amor porque estabas siempre pendiente y siempre disponible, vas a ser una persona siempre disponible, una persona siempre queriendo salvar, queriendo cuidar, queriendo proteger a los demás para ser querido. Uh-huh. Si por el contrario eres una niña, un niño complicado, y eso atraía la atención de papá y mamá y conseguías que estuvieran presentes contigo,
por estar enfermo o por tener cualquier tipo de dificultad, eso hace una parte importante de tu personalidad. Si por el contrario eras muy fantasioso, inventabas cosas fantásticas, como hacen los niños, y eso llamaba la atención de papá, eso te instalará como una parte de personalidad. Y dependiendo de lo que tenga éxito, de lo que sea, lo que te trae, lo que tú necesitas, que es la atención, el amor y atención de los padres y luego de las demás personas, eso empieza a quedarse dentro de tu personalidad. O sea, que la personalidad se forma según aquello que resultó para los fines del niño o de la persona, que es recibir atención, recibir amor. Entonces, eso es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Se construye todo lo demás en función de conseguir atención, como digo, de ser aceptado, de ser querido, de que no te rechacen, de sentirse protegido. Y ahí empieza otra parte de la personalidad también, que coges las ideas que te parecen que te dan seguridad. Y ahí se forma realmente el ego, entre las actitudes que funcionan y las ideas que te dan seguridad. Si creerte clasista te da seguridad, te harás clasista. Si creerte altruista te da seguridad, pues eso harás. Cogerás las ideas que te den una pseudo seguridad. Y alrededor de esas ideas y de esas actitudes irás formando poco a poco una personalidad. Porque la personalidad que creamos y que está muy unida al ego es aquello que hace con que nos sentamos seguros, así de claro. Porque hay una búsqueda continua de seguridad en la vida y de ser aceptado por los demás. Entonces, las ideas que han funcionado o las ideas que te han dado, que te parece que tienen una base de seguridad, esas van a ser las bases de un ego que empieza a funcionar. Y al empezar a funcionar, empieza a tener una concepción de sí mismo y una concepción del mundo. Y el problema del ego es que como está creado para darnos seguridad, esa concepción de ti mismo y esa concepción del mundo vas a querer imponerla a la realidad nuda y cruda, a la realidad desnuda, a la realidad tal como ella es. Vas a querer imponer tu criterio a la realidad. O sea que en lugar de aceptar la vida como ella es, vas a empezar a querer adaptar la vida a ti. Vas a querer criticar aquello que te parece que no se adapta a tu modelo. Vas a empezar a no aceptar las partes de la vida que no se encajan en el esquema de tu ego. Es como si hubiera una competición entre el creador de la realidad, el guionista, como lo llamo yo, y tu ego, que quiere hacer su guión aparte. Es como si hubiese una película y dentro de esa película uno de los personajes quiere colocar lo que a él le interesa por encima de la película y por encima de lo que está ocurriendo. Y llega a ver la película desde su punto de vista completamente distorsionada. Eso es lo que nos hace el ego, nos distorsiona la realidad. No deja que seamos realmente plenos como es en la realidad. Entonces, esa es la parte negativa del ego, que hace con que nosotros, en lugar de fluir con la vida, empezamos a resistir a la vida, a criticar a la vida. Cuando digo vida, digo situaciones, digo personas y digo ideas. Marly, entonces, dime. Para aclarar a las personas que escuchan esto por primera vez, porque muchas veces tú y yo charlamos y creemos que todo el mundo habla de estas cosas y las conoce. Y yo creo que a veces nos excedemos en el tecnicismo o podríamos ser un poco más simples.
el ego se forma básicamente en la infancia a partir de la familia, de la educación, de nuestros padres sobre todo, de lo que nos ha servido, de lo que nos ha valido, de lo que nos ha dado atención, de lo que nos ha dado amor y de los valores que nos han inculcado. A partir de ahí nosotros formamos un ego. ¿Es así? Pero buscando tener seguridad. O sea, la base del ego es querer protegerse, como si la vida fuera amenazadora. Ya, lo que pasa es que buscando querer seguridad, eso es una trampa, porque justamente al tú dar valor, imagínate, a pertenecer a una clase cultural alta, en el momento en el que tú no llegas a ese nivel en el que tú crees que tienes que llegar, estás teniendo inseguridad, o sea, estás vendido. Bueno, me da igual, o luchar por una clase social baja, con lo cual te quedas luchando toda la vida. Sí, pero que te quiero decir que al final es una trampa. Claro, al final es una trampa. Y por esa razón, decía yo antes, que primero hay que crear el ego, porque si no tienes identidad estás completamente perdida. Y una vez que lo has creado, hay que soltarlo, para poder ampliar el espectro, para poder ampliar tus ideas, para que tu mente pueda comprender a los demás, comprender las realidades más profundas. Si no te quedas ahí preso en tu personalidad y viendo las cosas desde ella. Entonces, evidentemente la parte positiva del ego, ¿cuál es? Que el ego nos vale para vivir aquí en el mundo físico. No podríamos sin una identidad vivir aquí. Pero, por otro lado, esa misma identidad y esa misma fijación de ideas, actitudes y emociones hace con que nos perdamos el pastel, nos perdamos toda la riqueza de la vida, porque escogemos de todo lo que hay aquello lo que nos conviene, en vez de tenerlo todo para nosotros. Por eso, primero hay que crear el ego y luego ir entregando el ego. No matar el ego, porque ya te digo que no puedes vivir sin él, pero ir como aumentando las barreras, aumentando los límites, aumentando las fronteras, para estar cada vez menos en función de tus ideas fijas, porque tus ideas fijas te tienen completamente acotado el terreno. Nuestras creencias incontestables son creencias que nos limitan cantidad, porque la verdad es mucho más que todo eso. Y la verdad es de una gran amplitud y de una gran belleza, porque la verdad al final del final es amor. Yeah. Todo es amor. Y luego el amor tiene sus deformaciones, pero el final, la verdad suprema, es una verdad de una energía única, de una materia prima única que es el amor. ¿Esa es la parte positiva del ego? La parte positiva del ego es que nos permite vivir y estar aquí en ese teatro del mundo con una identidad, sabiendo dónde pisas, sabiendo dónde vas, sabiendo lo que quieres, conociéndote. Y esa parte consciente del ego es la que puede ir poco a poco abriendo espacios al inconsciente hasta empezar a comprender la verdad absoluta. Porque cuando el ego está mandando, cuando el ego está en el poder, tu inconsciente está trabado, está limitado. Y tu confianza en la vida es nula, porque estás en lucha con la vida, queriendo controlar tú y queriendo tú ser el que manda en todo. Cosa que es completamente absurda, si lo ves desde un lugar más amplio, ¿no? Uh-huh. Somos incapaces de controlar nada. Podemos controlar la ropa que te vas a vestir hoy y lo que quieres comer hoy, pero realmente lo que te va a pasar es imposible saberlo, hasta en el día de hoy. Entonces, cuando confías en la vida, puedes salir de casa tranquilo, pero cuando confías en el ego, te estás defendiendo continuamente de algo que en realidad ni sabes lo que es. Lo que pasa porque es que el ego tiene una actitud defensiva. Para salir de esta historia, primero uno tiene que conocer su ego, es decir, conocer su ego es conocerse a sí mismo. Claro, tienes que conocer tus limitaciones de personalidad, pero saber que tú no eres eso, que eres mucho más que eso. ¿Y dónde te enganchas? Y empezar a abrir las fronteras,
a correr los límites para poder ampliar y poco a poco ir acercándote a una verdad que es mucho más amplia que ese eguito que hemos formado, ¿no? Por ejemplo, una persona que sabe que es egoísta, por ejemplo, y que además suele tener poco interés por los demás o por la ayuda de los demás, conoce esa calidad, vamos a darle esa definición, conoce esa calidad de su personalidad y quiere cambiarla. Bien, primero, la conoce. Segundo, tiene que querer cambiarla. Claro, porque a lo mejor está encantado de la vida siendo lo que es. Porque claro, tú imagínate, los niños, cuando son los pequeñitos, son egoístas, realmente ellos viven para ellos, son egocéntricos, y entonces no son capaces de ponerse en el lugar del otro. A medida que tú vas madurando, eso lo vas pudiendo hacer poco a poco, pero cuando tienes una parte de tu persona muy arraigada en la infancia o en la adolescencia, eres una persona inmadura, pues evidentemente es muchísimo más difícil colocarte en el lugar del otro, porque los sentimientos infantiles te embargan y te pueden contigo. Entonces, claro, la persona tiene primero que querer madurar, querer ir un poco más allá que eso, porque al fin de cuentas tú decides siempre lo que te pasa, tú decides, tú hasta dónde quieres llegar. Si estás todavía en una situación donde no hay dolor y más o menos que empieza el temporal, pues ahí te quedas hasta donde puedes. Realmente cuando te mueves es cuando ya no puedes más, cuando la situación ya no da más de sí, cuando tu cuerpo ya está rebelándose. Entonces es cuando te mueves. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna aclaración más? Yo creo que más o menos está dicho, ¿no? Cómo se va formando el ego, la utilidad que tiene, que es imposible vivir sin él, pero que él mismo nos limita. Entonces, el trabajo de crecimiento personal, de desarrollo personal, de acercamiento a nuestra otra identidad, es justamente ir usando el ego en su parte útil, pero ir quitando las limitaciones que nos imponen. Ejemplo, esa persona egocéntrica que tú has dicho, que empiece a conectar con los demás, a sentir los demás, a ver el resultado de ese interés por los demás, y poco a poco va ampliando su espectro, en vez de quedar siempre mirándose a su propio ombligo y no saliendo de su propio mundillo, ampliando su mundo, ¿no? En cualquier caso, ese tipo de personalidad siempre habla de alguien que no es maduro, ¿no? Que se quedó un poco en la infancia. Claro, que se quedó pillado energéticamente en escenas de la infancia. Porque tú sabes las grabaciones importantes que tú tienes, de alguna manera son como gritos parados en el aire. Aquel momento con 2, 3 años, aquel momento con 5, 6 años, que no se ha resuelto dentro de ti, mantiene en esa escena, en ese acontecimiento, un montón de tu energía. Entonces estás conectado, por lo tanto, con reacciones infantiles, y mientras no resuelves ese enganche, no puedes reaccionar infantilmente. ¿Está claro lo que estoy queriendo decir? Claro, perfectamente. Bien. Perfectamente. Bueno, vamos a ir si lo dices tú, no lo creo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Nos ponemos a cantar, porque justamente el conflicto interno es el conflicto entre lo que queremos o pensamos y lo que sentimos. Son como todos nuestros cuerpos, ¿no? El mental, el emocional, Claro, cuando el espiritual, el físico. Tengo, o debo, o es mi deber hacer tal cosa, pero lo que quiero de verdad es tal otra. Entonces empezamos a tener esa división. Y mi cuerpo me dice una tercera. El cuerpo recibe el efecto del conflicto, porque si entre la cabeza, el pensamiento y el corazón, el sentimiento, hay un acuerdo, estás yendo hacia la misma dirección, el cuerpo va encantado.
Pero imagínate que una parte, es como si alguien tirara de tu mano izquierda y el otro, en un sentido opuesto, tirara de tu brazo derecho. Se empieza a desgarrarte por el medio. Y claro, el cuerpo recibe ese desgarre, recibe esa división, recibe esas dos fuerzas luchando en sentidos opuestos. O sea, cuando hay guerra, hay destrucción. Cuando hay guerra interna, hay destrucción del territorio nuestro, que es nuestro cuerpo. Es lógico. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que unificar una cosa con la otra. Hay que unificar el pensamiento y el sentimiento. Hay que unificar nuestro adulto, que piensa que debe hacer así, y nuestro niño, que quiere hacer de esa otra manera. Y eso es el trabajo terapéutico realmente, porque cuando una persona está unida y está de acuerdo internamente, es una persona armónica, es una persona vital, es una persona saludable, ¿no? Porque el cuerpo lo recibe todo. Marly, las emociones. Sí, te iba a decir, estás hablando del pensamiento y de las emociones, y yo incluiría un tercer aspecto, que es el que puede dar la salida, que es el sentimiento. Emoción y sentimiento no es lo mismo. No, claro. Y claro, a veces uno tiene una emoción arrastrado por mil cosas, entre otras cosas el ego, de lo que hemos hablado, y chakras bajos y demás. Tiene un pensamiento que tiene mucho que ver con las normas y también con el ego y con lo que está correcto y no lo está, y con la comedura de coco. Y luego con tiene lo que es justo y con lo que no es, etcétera. Exactamente, y con las normas, y luego está con la culpa, y luego está el sentimiento y la emoción. Bueno, yo no sé cómo lo defines tú. Para mí la emoción es todo aquello que tiene una connotación más bien de bajo vientre, o sea, sí, como de cintura para abajo. Si tengo ira, si tengo dolor, sufrimiento, estoy hablando de emociones. Cuando estoy hablando de amor, de generosidad, de entrega, de conexión, estoy hablando de sentimientos. Absolutamente de acuerdo contigo. Entonces, cuando tenemos sentimientos, ese propio sentimiento va a buscar en el pensamiento su parte más bella, y ahí no hay ningún problema. Pero el problema surge justamente cuando aparecen emociones negativas, porque hay lucha interna. No hay una amalgama de nuestras energías, sino hay un conflicto interno. Y ahí es donde empieza el problema, claro. Entonces el análisis profundo de por qué esas emociones y por qué esos pensamientos y el acuerdo entre las dos cosas es lo que va a resolver ese tema. Ya te digo, eso es la base, el ABC de lo que es la terapia psicológica, ¿no? Es una esquizofrenia y claro, porque cuando hay una unión entre lo que piensas y lo que deseas, hay también una actuación acorde, ¿no? Es que tú fíjate, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en las relaciones afectivas, donde se mueven los chakras bajos, las emociones bajas, se mueven los sentimientos de atracción y se mueven los pensamientos de esto no está siendo bueno para mi vida. Estoy con una persona que me está destrozando la existencia y, sin embargo, deseo estar con esa persona. Mi cuerpo desea estar con esa persona. Me atrae la energía de esa persona. Entonces es como que dices, mira, típico, claro, soy una esquizofrénica total. O sea, estoy con algo, me estoy castigando, pero no puedo no puedo soltar esa adicción. Y ahí por debajo también los actos, las acciones pasan a ser incoherentes, porque a veces actúas con el deseo y a veces actúas con tu juicio, con lo cual no hay coherencia. Das una de cal y de una arena, el otro se vuelve loco, en fin, típica situación de pareja esta, cuando no hay una cosa armónica, ¿no? En fin, ¿qué decir? ¿Qué fórmula hay? Es el autoanálisis. Trabajo personal. No hay otra, el autoanálisis, la contemplación, el ver desde un lugar más profundo por qué ese pensamiento, por qué debo o no debo hacer aquello, por qué hasta qué punto puedo, hasta qué punto es sano mi deseo, en fin. Ahí ya te digo, no es una fórmula única. La fórmula única es la unión. Ahora, ¿cómo llegar a ella? Pues cada caso es un caso, claro. Claro, evidentemente.
Nos despedimos, Marly. Nos despedimos. Nos despedimos. Te mando un beso fuerte. Bien. Otro grande para vosotros ahí. Que haya en unión Argentina. entre lo que piensas, lo que dices y lo que hagas. Bueno, deseo que tengamos mucha armonía en las tres partes. No es para menos. Un beso. Un beso grande. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches. Hola, La Voz de la Noche, hablo de Lanús y es mi anhelo esperar el sábado para escucharlos. Me han enseñado muchísimo a entender las cosas y espero que no se abatan, que sigan, porque los espero todas las semanas. Mariló, te habla Lilian de Uruguay. Siempre te sigo hace como 2 años. Les felicito por el programa, me encanta mucho cómo lo hacen, cómo encabezan todo lo del crecimiento personal. Y soy una oyente asidua de todos los sábados. Un beso grande para ti, Mariló, y para todos los que trabajan en este programa tan hermoso. Hola, soy Natalia de acá de Microcentro. Bueno, quería simplemente decirles que la programación está muy linda, muy buena, y los estoy escuchando siempre y me hacen muy grata compañía. Sigan así, la verdad los felicito por el programa. Un beso enorme. Hola, sí, buenas noches. Quisiera agradecer por el programa. La verdad que a mí me da muchísimo ánimo, me da muchas ganas de cambiar y de crecer, porque tiene muchísimas cosas positivas. Quiero agradecer también a María López Garrido, a la producción, a todos por acompañarnos todas las noches y darnos fuerzas para salir adelante. Beso grande a todos. Chao, gracias. Hola, sí, me llamo Eduardo y soy de Parque Patricio. Estaba escuchando el programa y me parece muy buena la sección de sexo. Y bueno, muy lindo el programa y quería también la producción del programa es muy buena. Sigan así, saludos. En La Voz de la Noche queremos darte una salida, una alternativa, encender una luz en el camino hacia vos.
Como cada sábado recorremos el mundo de las lunas, esas diferentes lunas que vamos a tener a lo largo de cada día de la semana, de la mano de Marta Cohen. Marta, buenas noches. Buenas noches, Mariló. Recuerdo muy bien que la semana pasada nos dijiste que hoy estamos en luna en Cáncer. Así es. Y hablábamos de bebés y de mamás y de papás. Así es, estamos haciendo como un recorrido para que las mamás y los papás que tengan un bebé en la semana puedan reconocer las emociones de estos niños. Bueno, los bebés que nacen esta semana, ¿van a tener lo que necesitan emocionalmente o no? Claro, la idea es que a través de una pequeña descripción que estamos haciendo, las mamás y los papás puedan reconocer tal vez esos sentimientos y puedan transmutarlos, trabajarlos. Pero vamos a empezar, si querés, por el día 10. Hoy, exacto, esta noche, sí. Que tenemos la luna en Cáncer. Sí. Y estos bebés son extremadamente sensibles, son muy vulnerables y están muy necesitados de la protección y de las demostraciones con los afectos. Las mamás de estos bebés generalmente son mamás a veces que tienen mucho miedo a que les pase algo a estos niños. Entonces, a veces los sobreprotegen, los cuidan mucho, mucho, mucho. El mensaje que les dan inconscientemente es que lo de afuera puede ser como amenazante y puede ser peligroso. En cambio, la seguridad y la calidez la van a tener en el seno familiar. Esto está muy bonito al principio, pero después puede ser realmente un trastorno, porque cuando el niñito empieza a conectarse con la realidad exterior, empieza a darse cuenta que tiene un montón de influencias que no sabe cómo tratarlas, cómo realizar su vida en la vida externa. Entonces, son niños que les cuesta mucho a veces salirse de la familia o desprenderse de la familia. Generalmente son muy tímidos, muy introvertidos, ¿no? Y se ponen como muchas corazas cuando algo de afuera les puede resultar difícil, cuando tienen muchos obstáculos. Eso sí, son niños extremadamente hipersensibles, que captan lo que otros niños a veces no pueden captar. Es decir, que captan las energías de los ambientes y de las personas. Por supuesto que no las pueden intelectualizar, lo que sienten es como acercamiento o rechazo. Entonces a veces los padres les imponen a estos niños que saluden a alguien que ellos no quieren saludar. Claro. Y no es porque son caprichosos, sino porque sienten un rechazo energético a nivel de sus emociones. Entonces a veces hay que alertarles a los padres con estas lunas en Cáncer, estos niños, de que tienen que aceptar que a veces este niñito no acepta a alguna persona o algún ambiente, porque entran en algún ambiente que es para ellos molesto, energéticamente hablando, y lloran y lloran y lloran, y es muy difícil calmarlos. Pero son niños muy, pero muy sensitivos, así que hay que respetar esto a veces en los niños. Bueno, vamos a otros niños. Sí, te quería hacer una pregunta, Marta. Sí. ¿Todos los niños que nacen en lunas en Cáncer son como estás diciendo tú ahora? A ver, sabemos que hay individualidades y que yo me estoy refiriendo a temáticas que son generales. En otras lunas en Cáncer. Sí. No las de esta semana. Dentro de 3 semanas vuelve a coincidir la luna en Cáncer. Ah, sí, por supuesto. ¿Son iguales los niños? No, porque esas lunas van a estar conectadas con otros planetas de otra manera. Ya. Pero hay una generalidad, te diría, hay una esencialidad que nos da el signo en el cual está emplazada la luna. Entonces, al ser una luna en Cáncer, estamos hablando de una luna de elemento agua, estamos hablando de que hay emocionalidad y sensibilidad y que necesita una cualidad a nivel de la protección que es muy fuerte. Ahora, después van a haber diferentes tipos de padres, ¿sí? O diferentes tipos de mensajes que estas imágenes maternas le van a brindar a este niño. Pero te diría que hay una cualidad interna
que va a estar dando o diciendo que son niños vulnerables, son niños que se van a poner como muchas corazas porque el medio exterior lo viven como amenazante. Bien. Luego has dicho, vamos a hablar de otros niños. Así es. Vamos a hablar del el día 10, pero ya a la tardecita, sí. El 11 y el 12 hasta la tarde, tenemos lunas en Leo. Bueno, estos bebés con luna en Leo son recibidos en la familia con bombos y platillos, porque son bebés como muy deseados y generalmente son tratados como hijos únicos, aunque no sean hijos únicos. Estos bebés son, por ejemplo, cuando lloran o se quejan, tienen muchas personas que corren a su alrededor y lo atienden y lo quieren mucho, y son criados como pequeños reyes. Son niños muy expresivos, sonrientes, demandantes. El mensaje emocional que recibieron de la familia es que ellos son como diferentes y mejores que otros niños. Así que tienen que ser como muy importantes y reconocidos. Es así que estos niños crecen irradiando mucha presencia, vitalidad y expresión. ¿Por qué? Porque necesitan obtener el aplauso y la aprobación de los demás. Cuando este pequeño de luna en Leo, se enfrenta con otros niños, acá viene la cosa, porque resulta que a lo mejor no van a ser tan aplaudidos y no van a ser tan reconocidos por los otros niños. Entonces, acá se conectan con la realidad y hacen esfuerzos muy grandes y utilizan todos sus recursos de simpatía, de afectividad, de alegría, hasta lograr lo que quieren, es decir, obtener reconocimiento, ya sea de otros niños o de sus mayores. Y ahora vamos a la luna en Virgo. El día 12, después del mediodía, el día 13 y el 14 vamos a estar con lunas en Virgo, con bebés nacidos con luna en Virgo. Estos bebés pueden somatizar fácilmente porque pueden llegar a tener problemas con la alimentación. A veces no pueden digerir muy bien la leche materna y pueden tener problemas digestivos o intestinales. Vamos a ver que las mamás de estos bebés suelen preocuparse mucho por la salud de estos niños y pueden ser mamás muy obsesivas, trabajadoras y detallistas. Estos bebés perciben que el mensaje emocional es portarse bien, cumplir con los deberes y no dar trabajo, ser muy eficientes. Entonces, generalmente van a ser niñitos muy serviciales que ayudan siempre desde muy pequeños en las tareas de la casa. Para conseguir el afecto de su familia, estos niños serán muy maduros y estarán muy atentos a las necesidades de los demás. No darán trabajo a sus padres, comportándose correctamente y haciendo todas las cosas de manera muy perfecta. Y por último, nos quedan las lunas en Libra. El viernes y el sábado. Así es. Y aquí tenemos que el bebé que nace con la luna en Libra, bueno, podemos pensar que la familia de un bebé con luna en Libra viene de un contexto de apariencias. Están muy preocupados por el qué dirán. Entonces estos niños captan este mensaje y sienten que tienen que agradar a todas las personas. Ellos saben que serán aceptados y queridos si tienen buenos modales, si son sociales, si comparten las cosas o las normas siempre con mucha cortesía. Las mamás de los niños luna en Libra no será demasiado afectuosa, pero sí tendrá cosas agradables para darle a este niño. Son generalmente de evitar las discusiones y las peleas y se mostrarán muy amables en las relaciones con estos niños y guardarán siempre las formas sociales. Este bebé comprende que para obtener cariño de su familia
debe mostrarse siempre equilibrado, no tener desbordes emocionales, no tener berrinches, y así de esta manera la respuesta afectiva la recibe de todos sus mayores. Muy bien. ¿En qué fase de luna estamos? Bueno, estamos en Marta? estamos en fase creciente. Esta fase va a durar hasta el 19 de mayo. Y bueno, en la fase... Más allá de la próxima semana. Así es. Por eso... ¿Y qué podemos hacer? Bueno, en esta fase es positiva para empezar cosas que necesitan de un desarrollo rápido. Se pueden abrir experiencias, abrir negocios si es necesario, especialmente todo lo relacionado con el arte, la moda, la estética y las relaciones públicas. Es positivo para la salud, en la fase que estamos, trabajar y fortalecer los órganos del aparato digestivo, los intestinos y los riñones. Por eso, si podemos tomar hierbas para estos órganos, como pueden ser la cola de caballo, la barba de choclo, el diente de león, bueno, y tomar infusiones durante esta semana viene muy bien porque fortalece a estos órganos. Muy bien. Marta, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias. Para hablar con Marta, www.astro-análisis.com.ar. Si el niño convive con el estímulo, aprende a estar seguro de sí. ¿Con qué conviviste en tu infancia? Nos estamos marchando. Gracias por haber hecho la radio con nosotros y con nosotras. Gracias por haber estado ahí. Gracias por querer crecer y por tener tantas esperanzas en que una vez más lo lograrás. Buenas noches. Un beso muy fuerte. Mucha compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin ti me perdería. 4 esquinitas tiene mi cama, 2 deditos guardan mi alma, 2 en la cabecera, 2 en los pies y otro que me quiere y me cuida también.
Buenas noches.